Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal Materrey. En esta ocasión, este video estará considerando lo que es la progresión número 8. Ya la progresión número 8, prácticamente a la mitad de lo que son las 15 progresiones que corresponden al pensamiento matemático en el nivel bachillerato. La progresión número 8, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué nos habla esta progresión número 8? Bueno, lo que vamos a estar considerando son las variables cualitativas, las variables cualitativas. Vamos a ver cómo se pueden relacionar unas con otras dependiendo de la situación que estemos estudiando. ¿Para qué? Para poder determinar si hay de alguna manera una relación, si una depende de la otra o son completamente independientes. Pero todo esto vamos a comprenderlo mejor a través de ejemplos. Así que vamos con el primer ejemplo. Mira, supongamos que en una empresa se quiere determinar si hay una relación entre el tipo de transporte que se utiliza, ya sea público o privado, y el sexo de la persona. Así que, bueno, se hace una encuesta, se hace la pregunta, ¿verdad? Y se recolecta la información para poder tener un análisis detallado de lo que es esta situación. Bueno, recurrimos a lo que llamamos tablas de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Bueno, una tabla de contingencia, como se muestra a continuación, no es otra cosa más que, pues son tablas en donde se representa la frecuencia, donde se van registrando los datos de las dos variables. Recuerda que en este caso que estamos considerando podemos decir que son variables cualitativas. El sexo de una persona, bueno, es una variable que puede ser hombre o mujer. Y en el caso del transporte público también es una variable cualitativa de tipo nominal porque estamos considerando dos tipos de transporte, el transporte público y el transporte privado. En estas tablas, las filas van a representar las categorías de una variable y las columnas las categorías de la otra variable. Y eso lo podemos observar precisamente en esta tabla que tenemos aquí. Podemos notar que las filas, bueno, representa la variable tipo de transporte, ya sea público o privado. Y en cuanto a las columnas, manejamos la otra variable cualitativa que tiene que ver con el sexo de la persona, ya sea hombre o mujer. Una vez que ya hicimos la encuesta, podemos vaciar toda la información aquí en esta tabla y a través de esta tabla poder determinar si de alguna manera hay una relación entre ambas variables. Por ejemplo, en este estudio podemos mencionar que se entrevistaron a 200 personas, de las cuales 120 eran hombres y 80 mujeres. ¿Qué podemos decir del transporte público? 85 personas utilizan el transporte público, en tanto que 115 utilizan el transporte privado. Y luego la intercepción aquí en esto, por ejemplo, este dato nos indicaría que son 35 hombres que utilizan el transporte público, en tanto esta otra celda nos representarían 85 de los 120 que utilizan el transporte privado. Y así también para el caso de las mujeres. Esto se le llama tabla de contingencia y nos ayuda mucho precisamente, como lo hemos estado mencionando, para determinar si hay una relación entre una variable, recuerda, cualitativa y otra también cualitativa. Ahora bien, por ejemplo, mira, vamos a utilizar este otro estudio que se hizo para poder determinar si existe una asociación, una relación entre el lugar de origen de las personas y el color de los ojos. ¿Qué dirías tú? Bueno, vamos a aprovechar este siguiente estudio con los siguientes resultados. ¿Qué resultados se obtuvieron? Bueno, ahí tenemos estos resultados. Podemos mencionar, de acuerdo a la tabla, que tenemos esta variable color de ojos, una variable cualitativa nominal, y tenemos sus diferentes variables, resultados que se obtuvieron en este tipo de color de ojos, y la otra variable en estas filas tenemos el lugar de origen. Así que vaciamos toda la información en esta tabla y aquí tenemos los resultados. ¿Qué podemos decir a esta pregunta? ¿Existe una asociación entre el lugar de origen de las personas y el color de los ojos? ¿Qué dirías tú de acuerdo a esta información? Bueno, mira,
para responder a esta pregunta es muy importante, y esta progresión lo recalca, es muy importante que tengas muy presente lo que tiene que ver el significado de una variable dependiente. La variable dependiente es aquella que cambia, nota, en relación con la variable independiente. En cambio, la variable independiente es aquella que produce modificaciones en la variable dependiente. Así como lo leemos, pudiera ser como trabalenguas, ¿verdad? Pero bueno, analiza la tabla y podrías tú determinar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, cuál es la variable color de ojos o lugar de origen que depende una de la otra. Bueno, si observas bien, pudieras notar que, por ejemplo, el color de los ojos, pues va a depender mucho del lugar de origen de las personas. Es muy importante que a través de este tipo de tablas puedas tú definir cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, o si simple y sencillamente no hay ninguna asociación, no hay ninguna relación entre ambas variables que estamos considerando. Quizás, por ejemplo, eh, saber si el sexo de una persona es un factor determinante en que dicha persona fume o no. Bueno, tendremos esta tabla, ¿verdad? Donde también tenemos la variable sexo, y acá tenemos la condición de que si la persona fuma o no. También tenemos la información y bueno, aquí nuevamente estamos utilizando las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, y queremos puntualizarlo, ¿verdad? Tienen dos objetivos fundamentales. Como puedes darte cuenta, nos ayuda mucho para poder organizar la información. Todo el caudal de información que nos puede arrojar una encuesta, la podemos reflejar de una manera muy sencilla, muy organizada, y de manera que puede de alguna forma darnos una idea de cómo es el comportamiento de los datos dependiendo de lo que se esté investigando. Pero otro de los puntos que queremos resaltar sobre lo que son las tablas de contingencia es que estas, y aquí lo remarcamos, estas nos ayudan a analizar si existe alguna relación, y esta relación puede ser de dependencia o de independencia entre los niveles de las variables cualitativas del objeto que estamos estudiando. Así que, pues, ese es el propósito precisamente de poner la información en tablas de contingencia. Ahora, pero quizás te preguntes, ¿cómo podemos entonces determinar si existe esa relación de dependencia o de independencia entre las variables analizadas? Bueno, la respuesta es la siguiente. La respuesta es que sí lo podemos saber si sus variables son independientes, si se cumplen estas dos condiciones, que las gráficas, perdón, que las frecuencias relativas condicionadas son iguales a las frecuencias relativas marginales, y la otra condición, o bien si se cumple que la frecuencia relativa conjunta es igual al producto de las frecuencias relativas marginales. Bueno, eso es lo que dicen los libros, ¿verdad? Quizás a este punto de donde vamos en nuestra progresión resulte un poquito complejo, así, ¿verdad? Teóricamente poderlo determinar. Lo cierto es que más adelante estaremos analizando estadísticamente, comprobando, ¿verdad?, estos dos puntos para poder determinar si las variables son dependientes. Eso en las progresiones siguientes lo estaremos llevando a cabo. Pero por lo pronto te dejamos estas tablas. Mira, te dejo esta tabla para que tú la analices. Esta tabla nuevamente está analizando dos variables cualitativas, ¿verdad? En este caso estamos aquí en las columnas colocando pues el tipo de deporte preferido por las personas, y acá en lo que son las filas tenemos pues el sexo de la persona. Entonces analiza la tabla, trata de ver los datos y determina de manera intuitiva si crees que haya una relación entre cierto deporte y el sexo de la persona. ¿Podrías tú determinar cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, o ambas son
independientes, bueno, pues te dejamos esta tabla para que lo comentes con tu docente, con tus compañeros y bueno, podamos de poco en poco ir precisamente llegando a esta conclusión sobre si las variables tienen cierta relación, las variables cualitativas. Acá te presentamos otro, ¿verdad? Donde esta es una tabla de doble entrada, donde por un lado tenemos en las columnas la inclinación profesional de las personas. Acá tenemos un total de tres áreas, ¿verdad? Y acá tenemos el género de la persona. Analiza también la tabla y comenta, ¿verdad? Si existe alguna relación, alguna asociación entre ambas variables. Otro ejemplo más, y este tiene que ver mucho y se aplica bastante en lo que tiene que ver en el sector salud. Por ejemplo, ¿qué hay? Te voy a presentar lo que es un estudio que fue diseñado para evaluar el riesgo de úlcera gástrica asociada al consumo de alcohol. ¿Habrá alguna relación? Bueno, pues aquí están los datos, ¿verdad? Aquí tenemos personas en dos categorías, personas enfermos de esta eh, de este padecimiento y aquellos que no lo están. A las personas que están enfermos, bueno, aquí hay un dato relacionado con si consumen o no consumen alcohol, entre lo que sí y lo que no, ¿verdad? Y lo mismo las personas que no están enfermos, qué relación tiene el consumo de alcohol o no. Analicen los datos, traten de determinar si hay una relación, si hay variables dependientes, independientes. Bueno, nuevamente te dejamos esta tabla para que lo comentes con tu docente. Si gustas comentarlo también en la caja de comentarios, con gusto estaré atento para ver y responder tus comentarios. Finalmente, bueno, mencionábamos de que este tema tiene que ver mucho con nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo mencionamos, esto ayuda mucho en lo que es el sector salud y ver el comportamiento de ciertas epidemias, por ejemplo, ¿verdad? La exposición a ciertas bacterias, ciertas condiciones que pueden afectar nuestra salud. Y aquí puedes ver en este diagrama, ¿verdad? Como una circunstancia, ¿verdad? En cuanto a una población que está expuesta a un virus, a una bacteria, a alguna situación de riesgo. Tenemos personas que se enferman, personas que, mejor dicho, que no se expusieron a esa condición y otras que sí se expusieron. Y luego hacemos la clasificación entre aquellos que se enfermaron y no se enfermaron. Toda esta información se puede manejar de una manera más clara, como ya lo hemos mencionado, en una tabla de contingencia que nos permita encontrar, ¿verdad?, rápidamente si existe alguna relación en cuanto a que la persona estuvo expuesta o no expuesta y el riesgo, eso es lo importante, ¿verdad? Recuerda aquella primera progresión que decíamos que esta materia, ¿verdad?, esta asignatura, pues nos ayuda mucho a precisamente conocer el riesgo de ciertas circunstancias que vivimos todos los días. Y es aquí donde vamos a entrar ya a detalle, ¿verdad? A ver de qué manera, no solamente intuitiva, sino de manera matemática, estadística, pudiéramos nosotros determinar el comportamiento de ciertos riesgos que nos rodean. Y recuerda, pues se trata que en la vida evitemos los riesgos, ¿verdad? Disminuyamos la incertidumbre para poder lograr tener mejores resultados. Pues hasta ahí entonces esta progresión, la progresión número 8. Esperamos de que la información que estamos compartiendo contigo te ayude, ¿verdad? Pues esto es solamente un apoyo a todo lo que en el aula se ve, así que agradezco mucho tu atención. Si tienes algún comentario, pues con gusto lo estaremos analizando, lo estaremos contestando y pues muchas gracias por tu atención. No olvides si te gustó este video, darle like, suscribirte y compartirlo. Gracias y hasta pronto.